Sujeto de derecho. Vemos en el primer tema, que es una pequeña lectura donde ven ustedes figuras, ahí nos representa que son sujetos de derecho todos los niños, niñas, adolescentes, sin discriminación alguna, sin discriminación de color, de religión, etcétera. ¿Esto qué significa? Que les corresponden los mismos deberes y derechos de las personas que ven ustedes en la parte inferior, a los cuales se le considera como adultos, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso de desarrollo, los niños y los adolescentes se encuentran pues en una situación muy especial, es decir, en una situación de vulnerabilidad. ¿Y qué significa, jóvenes, vulnerabilidad para ustedes? Es la debilidad, es la fragilidad que nosotros tenemos durante nuestro proceso de vida. Tenemos vulnerabilidad física, hay terremotos, hay tsunamis, hay huracanes, etcétera, que siempre nos van a atacar antes que a los mayores. ¿Por qué? Porque los mayores ya somos conscientes, estamos formados, ¿ve? Entonces, para vivir saludablemente, crecer saludablemente y para participar en la vida de la comunidad y, y desarrollar sus capacidades hasta la adultez. ¿Quiénes son responsables? El Estado y la ciudadanía adulta. En su conjunto vienen a ser, pues, los responsables de garantizar y procurar la máxima satisfacción de tales derechos. Entonces, jóvenes, ustedes gráficamente están entendiendo a qué se llama sujeto de derecho. Eso lo vamos a especificar en el desarrollo transcurrir mismo de la clase. Muy bien. Como un cuadro, como un cuadro sinóptico, vamos a ver aquí todo el tema, vamos a hacer una síntesis y luego vamos a desarrollar cada uno de los aspectos que estamos hablando. Sujeto de derecho son todos los deberes y derechos desde que el ser humano tiene en formación durante su vida. Es decir, antes de su nacimiento o una vez nacido. Entonces, hay cuatro aspectos que nosotros debemos diferenciar, jóvenes, para hablar de sujetos de derecho. Primero está el concebido, luego cada uno tiene sus etapas. Luego está la persona natural, que somos todos nosotros, varones y mujeres. Luego viene la persona jurídica, que son personas especiales, específicas. Es decir, son las instituciones que se desarrollan y que adquieren un nombre. Y luego hay también organizaciones benéficas o personas o grupos de personas que no necesitan inscribirse, que en cualquier momento se puede deshacer. Ahora, ¿se fijan ustedes el cuadro? Que cada uno de estos aspectos del sujeto de derecho
Tiene un inicio y tiene un final. Eso tienen que grabarlo bien, jóvenes, ¿no? El concebido tiene su inicio y tiene su final. ¿Cuál es su inicio? La concepción, y la final es un nacimiento. Ahí, cuando nace, deja ya de ser concebido y pasa a ser persona natural, como pueden darse cuenta ustedes. Tiene un inicio que es el nacimiento. Nacimiento es salir del vientre materno hacia un ambiente nuevo. Y el final es la muerte, cuando ya tu cuerpo queda inerte y te llevan pues al cementerio y ahí te dejan para siempre. ¿No es cierto? Ese es el final. Ahora, en cuanto a la persona jurídica, también tiene su inicio, le dije, y tiene su final. El inicio es la inscripción de esta persona en los registros públicos. Si no te inscribes, escúchame bien, si no, tú puedes formar el grupo de personas y todo lo demás, ¿no? Ejemplo, en las cooperativas, en cualquier institución, ¿no? Jurídica, si no te inscribes en los registros, no tiene validez. ¿Y cuándo se termina? Cuando los socios, por propia decisión, dicen hasta acá nomás, ya no vamos más. ¿Por qué? Porque no es beneficioso ni es positivo esta organización. Pero también existen, la cuarta parte del sujeto de derecho es la organización de personas no inscritas. O sea, esto cuando se inicia, cuando estas personas voluntariamente se agrupan y finalmente pues también se desagrupan. Muy bien, ya hemos visto el cuadro, hemos visto las partes y entonces la primera parte del sujeto de derecho es el referente al concebido. ¿Qué será el concebido, jóvenes? ¿Tendrá derecho, no tendrá derechos? Bueno, la ley es bien clara. El concebido es aquel ser humano antes de nacer, desde que es creado hasta el instante de su nacimiento. Es decir, mientras está dentro del vientre materno. Y a él, al que está dentro del vientre materno, se le considera sujeto de derecho privilegiado, privilegiado. Pues este sujeto de derecho es para todo lo que a él le favorece. Así tenemos entonces, por ejemplo, la condición para que este sujeto tenga un derecho patrimonial, tiene que estar condicionado a que nazca vivo, a que nazca. Si no nace vivo, pierde sus derechos patrimoniales, ya no se le considera. Ahora, pero este concebido tiene sus etapas. Esas tres etapas que nosotros muchas veces hasta desconocemos, hasta las personas que ya han concebido no saben cuál es simplemente manifiestan, ¿no? El común de la gente. ¿Y cómo estás? Estoy embarazada, ¿no? Esa es la palabra común. Pero esto tiene sus etapas para la ley. Así tenemos, por ejemplo, en la primera etapa del concebido es la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es el momento
que se produce, ¿no? La síntesis es decir, cuando el espermatozoide penetra al óvulo y lo concibe y lo procrea. Ahora, después de la fecundación viene la concepción. Es el resultado ya de la síntesis entre el óvulo y el espermatozoide. Y por último, la anidación. La anidación significa, ¿no? Cuando el huevo o cigoto, ahí está la figura, pueden apreciar ustedes, ¿no? Se ubica en el útero. Por eso es que, jóvenes, ahí ven la figura y te recuerda a todos, varones y mujeres, cuando procrees, déjalo nacer. No interrumpas su nacimiento. ¿Por qué? Porque eso viene a ser un asesinato. Siguiente. Entonces, encontramos nosotros, vamos a hablar de la persona natural. Ya, ahora sí, ahí tienen ustedes, ¿no? Siempre mirando, ya, vean ustedes la página 6 de nuestra separata, ¿no? Y vemos una figura ahí que dice recordar, remember, dice, ¿no? Ahí dice nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Nuevamente le aclaramos que ya le hemos dicho, es la separación del concebido del cuerpo de la madre. O sea, del vientre materno sale el ser hacia un ambiente diferente, al ambiente natural. Ahí, en ese momento, ya no es concebido, se está convirtiendo en la persona natural que somos todos nosotros. Y entonces definimos que persona natural es el ser humano que tiene su origen en el nacimiento y concluye con la muerte. Entonces, ¿por qué es importante, jóvenes, la persona natural? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque la persona natural, jóvenes, es el soporte de los deberes, de la responsabilidad y de los derechos subjetivos que van a producir o que van a resultar de las normas establecidas dentro de una sociedad. Por eso, encontramos nosotros que la persona natural tiene atributos. Y recordamos, dice también ahí, está escrito, estamos viendo la página 6, que entre los derechos que comprende la capacidad de goce se encuentran todos los derechos fundamentales de la persona. Jóvenes, ¿ustedes saben qué es la constitución política? ¿Qué significa para usted la constitución política? Es el documento que rige los destinos de un país. Y nuestra constitución, ¿de qué año es? Nosotros hasta la actualidad hemos tenido cerca de 12 constituciones. Entonces, ¿cuál es la constitución donde están todos los atributos que vamos a ver acá? Donde dice, entre los derechos que comprende la capacidad se encuentran todos los derechos fundamentales de la persona.
¿En qué periodo de gobierno se creó? Se promulgó primero, se promulgó la Constitución Política del Perú, la que nos está rigiendo en este momento, en el gobierno de Alberto Fujimori. El 29 de diciembre se promulgó y entró en vigencia el primer día de 1994. Ahí vamos a encontrar nosotros que en sus primeros artículos referidos a la persona, vamos a encontrar los atributos que nos compete a nosotros como persona natural. Uno de esos atributos son las cualidades. Los atributos vienen a ser cualidades que tenemos nosotros. Acá en la Constitución lo llaman, pues, atributos. El primer atributo es el Estado. Es decir, no habla del Estado de Derecho, sino habla de la situación. Hay que diferenciar ahí. Porque no vayan a pensar usted cuando el profesor le dijo Estado, allá el Estado, todo el conglomerado, el conjunto de donde vivimos que nos gobiernan. No, señor. Estamos hablando de los atributos de la persona natural. Es decir, estamos hablando de sus cualidades. Una de las cualidades de la persona natural es el estado, es decir, es la situación que determinada persona, que cualquiera de nosotros dentro de nuestro grupo familiar o dentro de la sociedad en que vivimos. ¿Y por qué está determinado el estado? E influenciado. Está influenciado por diversos factores. ¿Cuáles son estos factores? Primero, la edad. Nosotros sabemos que en psicología evolutiva, así como estamos viendo ahora en derecho, la primera etapa es la infancia. De la infancia viene la niñez. Luego viene la pubertad. ¿Ve? Esa pubertad es difícil, jóvenes, la hemos pasado o no nos hemos dado cuenta. Cuando nuestros hijos o nosotros mismos hemos llegado entre 10, 11, algunos, hasta los 12, 13 años, hay un cambio radical en el comportamiento del sujeto, de la persona. Pasado eso, viene otra etapa entre los 13 y los 18 años, que es lo que llamamos nosotros adolescencia. ¿Por qué adolescencia? Algunos padres se justifican cuando no le dan, ¿no?, el ejemplo para que ellos vayan formándose, para que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, porque el deber va unido al derecho, por si acaso, jóvenes. Luego viene la edad de la juventud, hasta los 25 años, 26, 27 algunos. Luego viene la etapa adulta propiamente dicha, y ya a partir de los 60 viene el adulto mayor con todas sus etapas correspondientes hasta que le llega la muerte. Ese es un factor para que vayas madurando. Algunos maduran más, otros maduran menos, otros más o menos, de acuerdo a cómo la comunidad les va influenciando en ellos. Y llega la famosa etapa, pues, del matrimonio. ¿Ve? Ese es otro factor.
matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Tanto en el aspecto civil como en el aspecto religioso. Aunque eso está quedando de lado en la realidad de nuestra sociedad, jóvenes, porque ahora simplemente se une la pareja, procrea y viene pues posteriormente la separación. ¿Qué será? Pues de repente algunos lo verán fácil, ¿no? No estoy casado, por consiguiente no me comprendo, es tóxica, no hay química entre nosotros y nos separamos. Pero cuando estás casado, cuando has obtenido un matrimonio legal, de acuerdo a ley, sea civil, sea religioso, la ley también te llama a que te separes a través de un divorcio. Divorciarse. Ahora, ¿cómo te has casado? ¿Te has casado con bienes mancomunados o bienes separados? Y ahí viene el problema del divorcio. ¿Por qué? Porque como si es bienes separados, no hay ningún problema. Cada uno firma su divorcio y listo, cada uno se va por su lado. Pero cuando no lo hacen, entonces sus bienes tienen que ser divididos, ¿no? 50% para cada uno. Y finalmente, otro factor que hay que ver y que ha influenciado en este estado del sujeto o de la persona natural es la adopción. La naturaleza del hombre es así. Hay personas que, por más que deseen tener hijos, no lo pueden tener porque su cuerpo, el organismo, sea del varón o sea de la mujer, no pueden procrear, por más que se esfuercen. Entonces la ley también permite la adopción de niños, pero tiene que darse dentro de la ley. Siguiente, dentro de la ley, ¿no es cierto? Hemos visto entonces hasta este momento el atributo, ¿no? De la persona natural, un atributo. Otro atributo es el nombre, jóvenes. ¿Qué es el nombre? ¿Están viendo la figura ahí a la derecha? Hay un documento que los niños tienen, ¿eh? Sonrientes están los niños y tienen su documento de identidad. Ahí está su nombre. O sea, ¿qué es el nombre? Es un atributo de la personalidad que permite identificar a cada persona en relación con los demás. Y ese es un signo de distinción. Así lo establece desde el Código Civil del año 1984. Dice, toda persona tiene derecho y el deber de llevar un nombre que incluye su apellido. Ahora, está formado, ya en cuestión ya de científica, por un nombre patronímico, o es lo que nosotros llamamos apellido, y por el nombre de pila o prenombre, cuando íbamos a bautizar al hijo ya, ¿no? O cuando lo inscribimos en la municipalidad. Antes, los menores no se identificaban así con su documento como ahora lo tienen y que le da mayor garantía. Ahora, ¿cuáles son las características de este nombre? El nombre es Ignato. ¿Qué significa Ignato?
que es algo propio tuyo, que nació ¿con qué? Nació con tu nacimiento. Segunda característica es vitalicio. ¿Por qué? Porque dura toda la vida. Desde que naces hasta qué, hasta que mueres. Es imprescriptible. Es decir, el nombre no se pierde con el uso ni con el tiempo. Siempre serás Juan, desde nacimiento hasta tu muerte serás Juan. O serás Pedro, o serás María, pero ese es tu nombre. Y tu patronímico y tu nombre de pila. Y es irrenunciable. La ley dice que no puedes dejar de tenerlos. Bien. El tercer atributo que vamos a ver es el domicilio. Escuchen bien entonces, jóvenes, y hay que pensar, porque hay un cartel que dice ahí, tener casa no es un lujo, es un derecho. Y eso está establecido en nuestra constitución política, donde dice derechos fundamentales de la persona. ¿Y cómo definimos lo que es un domicilio? Se dice que es un asiento jurídico de la persona. La persona por ley tiene que tener un domicilio como persona jurídica. ¿Por qué? Si tiene algún problema, una pérdida, lo tienen que ubicar o lo tienen que llevar a ese asiento que se llama asiento jurídico. Es decir, es su sede legal donde se encuentre ubicado él, el territorio. Entonces, finalmente decimos que el domicilio es la residencia habitual de una persona. ¿Y cuáles son las características? Así como vimos anteriormente, las características del domicilio están dadas de la siguiente manera. Dice, es único. Solo existe un domicilio. Entiendan bien. No está diciendo que tengas una sola casa. De acuerdo a tu solvencia puedes tener las casas que tú quieras. Pero está hablando de domicilio. Es decir, la residencia habitual de una persona, donde vive permanentemente y donde te pueden ubicar. ¿Está claro? Entonces, no hay que confundir las cosas. Ahora, que el domicilio es necesario. Ninguna persona puede vivir en la calle, aunque hay personas indigentes, que es otra cosa, que han sido abandonados por sus seres queridos y no tienen ya la capacidad de poder desarrollarse con un trabajo y simplemente viven hacinados en las calles. Entonces, el domicilio es necesario. Ninguna persona puede carecer de él. Ahora, ese domicilio necesario puede ser propio, puede ser alquilado. Eso ya depende, como les digo, de la solvencia económica de la familia. Es voluntario, depende de la voluntad de la persona. ¿Dónde te ubicas mejor? ¿Al norte, al centro, al este o hacia el mar, el lado oeste? Te ubicas donde te sientas feliz o donde tengas la capacidad de poder obtener ese domicilio. Ahora,
la característica que también debes tener en cuenta es la característica de ser mutable. ¿Mutar qué significa, jóvenes? Significa cambio. Cambio. Entonces, si el domicilio es mutable, puedo cambiarme de un lugar a otro. De repente vivo en Comas y con el tiempo no me gusta Comas y mi economía ha subido, se ha elevado y bueno, me busco un sitio un poquito mejor en cuanto a su infraestructura, ¿no? Y donde te tienes que amoldar a las personas que vivan en esa comunidad. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Ahora, otra, otro atributo importantísimo acá es la capacidad jurídica de la persona natural. ¿Qué es una capacidad jurídica? Hemos dicho que las personas van a adquirir derechos cuando sean mayores de 18 años. O sea, es la actitud de las personas para adquirir derechos, pero no solamente derechos, también adquirir o contraer obligaciones o deberes. Un deber va unido a un derecho o un derecho a un deber, ¿no es cierto? Eso te da, mira, esa capacidad jurídica te da derecho a dos cosas. Una, que es la capacidad de goce de la persona natural. ¿Y en qué consiste la capacidad de goce? Es la atribución que tiene todo ser humano, toda persona natural, para ser titular de derechos. Y esta capacidad de goce se adquiere plenamente con el nacimiento y termina con la muerte. Ahora, hay que diferenciar acá lo que es capacidad de goce y lo que es capacidad de ejercicio. Para eso tienes que poner mucha atención. La capacidad de ejercicio es la actitud que la ley reconoce a la persona para ejercitar por sí misma sus derechos civiles, porque también hay otros derechos, ¿no? Derechos sociales, derechos políticos, etcétera, derechos de trabajo. ¿Y cuándo se comienza a obtener la capacidad de ejercicio? Cuando se cumple los 18 años de edad. Tenemos otra que es otro atributo de la persona que viene a ser la capacidad e incapacidad de ejercicio. Hemos dicho que la capacidad de ejercicio es la actitud que reconoce cada persona sus derechos civiles. ¿Y cuándo? Cuando ha cumplido los 18 años. Entonces, en el título quinto del Código Civil actual, en su artículo 42, nos habla de la capacidad de ejercicio plena, es decir, la capacidad de ejercicio total. Es decir, toda persona mayor de 18 años, hemos dicho, tiene capacidad de ejercicio. Ahora, esto, escuchen bien, traten de captar la idea, incluye a todas las personas
con discapacidad. Por ejemplo, el hecho de no tener tus piernas, no tener tus brazos, no te quita la capacidad de ejercicio. Entonces, en igualdad de condiciones con las demás personas y en todos los aspectos de la vida, se da la capacidad de ejercicio, independientemente si se usa o se requieren ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Entonces estamos viendo bien claro, dice, ¿no? Independientemente de si se usan o requieren de ajustes razonables o apoyo para la manifestación de su voluntad. Puede tener problemas con el lenguaje, por ejemplo. Puede tener lenguaje con la visión, pero tiene la capacidad de ejercicio pleno. Excepcionalmente, tiene plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y los menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejerciten la maternidad. Pongámonos la mano al pecho y digamos si estamos o no estamos involucrados en esta parte excepcional, ¿no?, de la capacidad de ejercicio. Hay muchos que lo hacen por no tener un conocimiento pleno de lo que es vivir en pareja o de tener un hijo o una hija, pero eso ya le da capacidad, le da responsabilidades. Ya nos olvidamos que papá, mamá me va a seguir manteniendo, que me va a dar de almuerzo, me va a comprar mi ropa, voy a vivir en la misma casa. No, ya te casaste, ya tienes que ir a esa edad, bueno, tienes de repente un nivel superior de entendimiento, ¿no? Ahora, esa es la capacidad de ejercicio plena. Pero también hay un artículo, el artículo 43 del mismo Código Civil, que habla de incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta. ¿Quiénes son absolutamente incapaces? Los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. Estamos viendo ahora. Por ejemplo, si un menor comete un delito, perdón, no se lo juzga igual que a un adulto, pero sí, pero sí, aquellos actos que están determinados por la ley van a ser juzgados. Para eso existe, a ellos se les considera falta y van a un reclusorio, a una cárcel que se llama Maranga, ¿no? Entonces ahí van a seguir un proceso de adaptación, ¿no? Aunque algunos salen peor que cuando entraron. Siguiente. Estamos hablando entonces, jóvenes, del artículo 44 del Código Civil. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una capacidad de ejercicio restringida. ¿Y quiénes tienen capacidad de ejercicio restringida? Como le decía, los mayores de 16 y los menores de 18. Nos dice ahí de los pródigos.
¿Quiénes son los pródigos, jóvenes? Se llaman pródigos aquellas personas que desperdician y consumen su dinero en gastos inútiles, sin medida ni razón. Entonces, su capacidad de ejercicio está restringido por su misma actitud. Los que incurren en mala gestión, aquello que les gusta no lo correcto. Luego los ebrios habituales, que siempre el día tiene 24 horas, están sanos una hora y las 23 horas están ebrios. Entonces, su capacidad de ejercicio está restringida. Aquí, algo que con el tiempo se está desarrollando a mayor velocidad, la creatividad del hombre, ¿no? Para crear nuevos elementos que llevan a la determinación tóxica, son los llamados toxicómanos. Estos consumen en forma excesiva, en forma persistente, o algunos esporádicamente, drogas. Y por consiguiente, no aceptan la intervención médica. ¿Por qué? Porque siguen utilizando inadecuadas, inadecuados licores y drogas. Ahora, también dicen los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. ¿Qué es una interdicción civil, jóvenes? Aquellas personas incompetentes para manejarse solos o en forma autónoma, debido a que tienen ciertas limitaciones o alteraciones de su inteligencia. Y 7, las personas que se encuentran en estado de coma, es decir, que no tienen noción de dónde están, cómo están, siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad. Siguiente. Veamos acá, sucede comúnmente, nos puede suceder a nosotros, porque somos personas naturales, cuando se declara ausente a una persona. Dicen que hay una declaración de ausencia cuando se procede, o procede esa, cuando han transcurrido por lo menos 2 años de que se tuvo la última noticia de la persona desaparecida. Entonces, bien claro dice, 2 años que no estés, es posible y procede, ¿no? Tu ausencia, tu declaración de ausencia. Pero también hay otra declaración de muerte presunta. Yo presumo, yo creo que puede ser. Es decir, ¿cuándo se produce esto? Una declaración de muerte presunta. Cuando una persona desaparece sin dejar rastro, o no se halla su cuerpo teniéndose o no la certeza de su muerte. Entonces, es posible declarar su muerte presunta. Y esta se da, fíjense, en 3 casos. Si de una persona han transcurrido 10 años de la última noticia que se tuvo, y solo
5 años si el desaparecido tuviera más de 80 años. O sea que una persona que tiene 80 años y lo dejan de ver 5 años ya no existe. O sea, se declara como muerto presunto porque no aparece. O otra persona, ¿no? Que se da por desaparecido, que puede ser secuestrado, puede ser quemado y no lo identifica, ¿no? Eso después de 10 años. El segundo caso dice si han pasado 2 años, si la separación se produjo en circunstancias consecutivas de peligro de muerte. O sea que en 2 veces, ¿no? Han atentado contra él, ¿no? Y entonces no aparece. Y el último es cuando existe la certeza de muerte, pero el cadáver no ha sido encontrado o reconocido. Eso es en el caso de desaparición, en caso de que sea quemado el sujeto. Bien. Y llegamos dentro del sujeto de derecho, hemos estado hablando, ¿se acuerdan? De la persona jurídica. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Cuando alguien dice, pero era una persona humana, y piensan que está hablando mal, y no es así. La persona humana es la persona natural, pero acá aparece la persona jurídica. Este es un ente, es una institución, ¿no? Que se crean con diferentes fines. Ahí vemos nosotros una figura, ¿no? La persona jurídica en la SUNAR, o sea, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, donde hablamos que tenían que inscribirse, ¿no es cierto? Las personas jurídicas. Eh, un requisito fundamental para funcionar es encontrarse inscrito en los registros públicos. Ahora, de acuerdo al Código Civil vigente, se presentan las siguientes personas jurídicas. Encontramos personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Personas jurídicas de derecho sin fines de lucro. Quiere decir que son personas constituidas, pero que no tienen un afán de riqueza. Ahí tenemos las asociaciones. ¿Qué es una asociación? No viene a ser sino una organización estable de personas naturales o jurídicas que a través de una actividad común persiguen un fin no lucrativo. Nosotros, como personas, generalmente comenzamos asociándonos en una comunidad, pero no con fines lucrativos, sino con fines de organizarnos, de distribuirnos y vivir mejor. Tenemos una serie de asociaciones. Entonces tenemos también en los colegios la Asociación de Padres de Familia, dice, o la Asociación de Pobladores de X lugar. Puede ser Los Olivos, puede ser Reynoso, puede ser Callao, puede ser Vía Salvador, etcétera, ¿no es cierto? Pero es para poder vivir mejor, tener sus dirigentes y todo lo demás y satisfacer sus
autosatisfacer sus necesidades. Luego aparece otra asociación, otra persona jurídica de derecho privado, que viene a ser las fundaciones. También son organizaciones no lucrativas, que cuentan con bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial o de interés social, ¿no? Por ejemplo, los religiosos, por ejemplo, ahí tenemos nosotros la Fundación de los Pies Descalzos, de los padres de los descalzos, ¿no? Han hecho una fundación para velar sus intereses de carácter social. Y luego tenemos el comité. Es una organización pequeña dedicada ¿a qué? A la recaudación pública, determinado para qué, para alguna actividad o una finalidad altruista. Por ejemplo, las instituciones, ¿no? En el caso, ponen acá el ejemplo de la policía, ¿no? Dice el Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú. O también en el gobierno, ¿no? Se forma, ¿no? Con la mujer del presidente, ¿no? Un comité de damas que representa a la nación. Siguiente. Tenemos entonces luego las que están lejos, pero que se organizan de tal manera para velar por sus intereses, ya que el gobierno muchas veces no puede, por la lejanía misma, darle las satisfacciones del caso. Estas organizaciones son organizaciones campesinas y nativas, tradicionales que tienen un interés público y que están formados por nosotros, por las personas naturales. ¿Y con el afán de qué? Ellos tienen sus propios patrimonios. A veces tienen autoridades, como los prefectos, por ejemplo, los alcaldes, pero que no saben cómo gastar el dinero del presupuesto que se le otorga. Y entonces se organizan las comunidades campesinas y nativas porque están lejos y ven para aprovechar mejor su patrimonio, ¿no? ¿Para beneficio de quién? De ellos mismos. Así ponemos un ejemplo acá, una comunidad de Pampamichi, por ejemplo, que queda en Chanchamayo. Y luego tenemos ya las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. Ahí están las sociedades mercantiles, pero estos sí tienen fines de lucro, porque ya son empresas. Por ejemplo, las sociedades mercantiles son aquellas que están surgiendo por la voluntad de dos o más personas para realizar actividades económicas con fines de lucro. Ahí están las empresas, los emprendedores. Por ejemplo, las sociedades anónimas, ¿no? Cerradas o abiertas, las sociedades colectivas. Luego, tenemos nosotras la persona jurídica de derecho público, que vienen a ser ya las instituciones o empresas que han sido creadas por ley. Pero dentro de todas estas organizaciones está la organización de personas no inscritas. Este es un conjunto de personas que se organizan, se reúnen para un fin positivo. Entonces, pero que no se registran, valga la redundancia, en los registros públicos. Por consiguiente, en cualquier momento, ¿no? Pueden ellos dejar de existir.
Esos son ahí pone, por ejemplo, el programa del vaso de leche. Hoy día puede existir en una comunidad o en un distrito, en una asociación, dos, tres vasos, tres grupos de leche, de vaso de leche, y de repente desaparece. Siguiente. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer un resumen, ¿no? Para que ustedes, luego ya en la segunda parte de nuestra clase, tengamos, ¿no? La intervención. Yo quiero una intervención plena. Son pocas las personas que participan, parece que no tienen el interés o no le dan la validez necesaria a sus estudios. Porque de lo que tú hagas ahora, vas a lograr éxito o fracaso mañana. Todo depende de ti. ¿Ve? Como decía Renato Descartes, ¿no? Cuando hablábamos de filosofía, yo puedo dudar de todo, decía, hasta de Dios, pero lo que no puedo dudar es de mi propia duda. Entonces, ahí nosotros intervenimos como sujeto de derecho. Repitiendo entonces que el sujeto de derecho es el ser humano a quien el Estado le reconoce ¿qué cosa? Dos cosas, deberes y derechos que los tienes que cumplir a través de nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y los códigos de diverso tipo, civiles, laborales, ¿no? Penales, de acuerdo a eso. Y esa ley, ese sujeto de derecho tiene categoría, como dijimos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas categorías? El concebido, la persona natural, la persona jurídica y la organización de personas no inscritas que hemos visto en este momento. Y dijimos también que la persona natural, ¿no? Son los atributos de la personalidad. Y los atributos de la personalidad de la persona natural, va la redundancia, es el estado. ¿Cuál es su situación? Su nombre, su domicilio y su capacidad jurídica. La persona jurídica, dijimos que se divide en algunas con fines de lucro, es decir, de riqueza, ¿no? Y otras sin fines de lucro. Las sin fines de lucro, bueno, eso también queda para cuestionarse, ¿no? Que son las asociaciones, las fundaciones, los comités y las comunidades campesinas, y aquellas con fines de lucro, que son ya las sociedades mercantiles, y comienza a formarse pues las pequeñas empresas, las sociedades anónimas, abiertas y cerradas, y luego ya con afán de lucro, que son las grandes empresas, ¿no? Que forma uno o dos personas o un grupo de personas. Muy bien, jóvenes, estamos viendo en la siguiente parte, ¿no? Lo referente a, a- Vamos a aprovechar que acá hay unas preguntas. Muy bien, jóvenes. Ahí vemos nosotros un esquema donde dice, voy a aplicar lo aprendido. Voy a aplicar lo aprendido. Y
te pone ahí persona jurídica. Ya sabemos que es sin fines de lucro y con fines de lucro, pero queda una vacía, un espacio vacío. ¿Qué irá ahí? Dijimos, la organización de personas no inscritas en los registros públicos. Grupo de personas que se reúnen y que posteriormente también se desafilian y no pasó nada. Eso está creado por ley. Ahora, sin fines de lucro, ¿cuáles son? Hemos visto la asociación, la fundación, el comité y la sociedad mercantil. Siguiente. Bien, jóvenes, una aclaración para que no se vean sorprendidos en el momento de la evaluación. Todo lo que nosotros estamos desarrollando acá es un modelo para que ustedes vean en el momento del examen que se tiene que cumplir, se tiene que responder. Por consiguiente, no lo tomen esto como un juego, sino como algo muy serio para ustedes, porque de por medio está pues su rendimiento positivo o su rendimiento negativo, lo que va a permitir no avanzar. Hecha esta aclaración, vamos dice acá, ¿cuáles son las atribuciones de la persona natural? Es decir, ¿cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus formas? Dijimos nosotros, ¿cuáles son los atributos de la persona natural? Uno era situación, ¿no es cierto? Que se llamaba o que se llama estado. Luego viene o venía el nombre. Desde que nace ya tienes tu nombre propio. Hablamos del otro atributo que es el domicilio, que es innato, es vitalicio, etc. Y luego, por último, la capacidad jurídica, es decir, sujeto de derecho y también de obligaciones. Siguiente, estamos hablando nosotros, ¿no? De lo que dice acá, complete el siguiente mapa conceptual sobre el sujeto de derecho. Categorías del sujeto de derecho. ¿Cuáles son las categorías, dijimos? Eso es en el comienzo, ¿eh? Hemos hecho un esquema, ¿no? Y donde dijimos hay 4 categorías. Una es el concebido. Concebido. El segundo es Persona persona natural. natural. La tercera Persona es Persona jurídica. jurídica. Persona jurídica. persona jurídica. Y la cuarta, la D, son las organizaciones de No de incluye. personas que no han sido No inscritas, inscritas. pero que están, ¿no? Están creadas por ley. Ahora, dentro del concebido, ¿no? El concebido Tienen un comienza inicio y un cuando, final. desde la concepción hasta el Miento. nacimiento. La persona natural existe desde Nacimiento hasta la el muerte. nacimiento hasta la Muerte. muerte. La persona jurídica, ¿no? Es aquellas que están inscritas en los En los registros registros públicos. públicos y Al final, tiene que ser voluntad de los socios. Voluntad de los exacta socios. voluntad de los socios. Y por último, son las organizaciones de personas no inscritas, que se agrupan y luego Y se desagrupa. se desagrupan. Muy bien.
hasta ahí. Vamos a dar, para terminar, vamos a ver un caso que lo vamos a ver ya en el análisis que hagamos en la segunda parte, que dice, a ver, todos con la lectura, todos, acá vas a demostrar tus conocimientos adquiridos anteriormente. Por eso dice, lea atentamente y luego responda. Mario Amoretti es un abogado, ¿no? Actualmente. Habla sobre el concebido, si el concebido es sujeto de derecho. Amoretti es un abogado constitucionalista y sostuvo que no existe una razón lógica ni jurídica para que se le niegue a una madre la entrega del feto de 14 semanas de gestación que llevó en su vientre. ¿Eso qué significa? Que ese feto lo abortó. Entonces, el abogado penalista Mario Amoretti sostuvo que no existe una razón lógica ni jurídica para que el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, donde se produjo este hecho, se niegue a entregar a una madre el feto de 14 semanas de gestación, que fue extraído sin vida de su vientre a través de una cesárea, que murió dentro del vientre. El letrado sostuvo que el concebido, considerado así desde el día siguiente de la gestación, es sujeto de derecho. Eso hemos visto, que tienen derechos privilegiados, ¿se acuerdan? Entonces vamos aplicando por ahí. El Código Penal señala que se incurre en el delito de lesiones al feto aquel que causa cualquier daño al concebido y la pena va de 1 a 3 años, explicó Amoretti al dar un ejemplo. Pero fíjese lo que dice el Código. El Código Penal señala que se incurre en el delito de lesiones al feto aquel que causa cualquier daño al concebido y la pena va de 1 a 3 años, explicó Amoretti al dar un ejemplo. Quieren dar cristiana sepultura y siendo sujeto de derecho, no hay una razón jurídica para su negativa, señaló. Pero el hospital tiene sus propias reglas, según dice acá. El hospital de Rebagliati alega que, según su normativa institucional, el feto no alcanza la condición de persona humana, puesto que no llegó a las 22 semanas de gestación, ni a un peso mayor o igual a los 500 gramos, de tal modo que no cumple con las condiciones necesarias para la emisión de un certificado de muerte fetal. Eso dirá su normativa. Y entonces, ninguna ley, sea del código, o de cualquier otra ley, puede estar encima de una ley constitucional. Por eso finalmente concluye, ninguna circular, ninguna directiva puede estar por encima de la Constitución, concluyó. Entonces eso lo dejo para el análisis, ¿no?, de la siguiente hora que vamos a tener la práctica. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Nos estamos viendo, jóvenes. Eduardo, ya puedes tomar la lista. Listo, gracias. Muchachos, buenas noches. Atentos, por favor, a su nombre. Buenas noches, profesor. Tal, chicos, atentos, por favor, a su nombre para marcarle su asistencia, ¿ya? A ver, Buenas empezamos. noches, profe. Hola, hola.